¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Mi nombre es Oscar Durán. Bienvenidos al taller de Factor Hombre. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie de 3 temas que comenzó la semana pasada con nuestro hermano Rosario, que se llama Los enemigos. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que hagamos una oración para ponernos en manos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, único y verdadero, Padre, Papá, bendito y alabado seas. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. El día de hoy nos queremos poner en tus manos para tomar este tema que es muy importante para nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y te queremos pedir que nos ayudes enviándonos a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé paz, nos dé el don del discernimiento y nos abra nuestro corazón, nuestras mentes, pero sobre todo nuestros espíritus, para poder recibir el mensaje que trae este tema. Espíritu Santo, personalmente te pido que me ayudes con la palabra adecuada, el gesto adecuado, para poder transmitir este tema, de manera que nuestros hermanos que están aquí puedan aprender un poco más acerca de cómo llevar su vida espiritual. Que todo esto sea para gloria tuya, papá. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces comenzamos con este tema. Como les comentaba, nuestro hermano Rosario ya había comenzado la semana pasada con esta serie de 3 temas. Este es el segundo tema. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo de los enemigos. Pero antes de eso, me gustaría que comenzáramos con algo de lo que comentó nuestro hermano Rosario la semana pasada, ¿no? Él nos hablaba de que los seres humanos estamos siendo atacados continuamente y que como resultado de esos ataques podíamos ver que había familias desintegradas, matrimonios deshechos, violencia familiar y social, aborto, adicciones de todo tipo, como adicciones a las drogas, al alcohol, al sexo, adicciones a las redes sociales, inclusive hay gente que tiene adicciones al deporte, por ejemplo. Entonces veíamos este tipo de efectos. También veíamos que había gente con depresión, gente que se suicida, corrupción, etc. Y todo esto, hermanos, sucede porque vivimos en un mundo en guerra. ¿Sí sabías, hermano, que fuiste concebido en un mundo en guerra? Que desde el primer momento de tu existencia, cuando todavía eras una celulita en el vientre de tu madre, ¿ya estabas en guerra? Pues sí, hermano, y seguramente tú te preguntarás, bueno, pero pues ¿quién es el enemigo, no? Pues déjame decirte que dentro de los 3 enemigos que vamos a ver en esta serie de 3 temas, que son el mundo, la carne, y pues hoy vamos a hablar, creo yo, del principal enemigo, que es el demonio. Porque tu enemigo, hermano, es el demonio mismo. Es ese ser que conocemos como Satanás, el diablo, el chamuco, el chanclotas, como lo conozcas. Pero es ese ser que sí existe y que es el demonio. Cuando estábamos chicos, nos platicaban acerca de un ser de cuernos y cola de color rojo que se nos aparecía para asustarnos y nos portábamos mal. También nos decían que era un ser que se escondía en la oscuridad del closet, abajo de la cama, o cuando la luz de nuestro cuarto estaba apagada, y si no nos dormíamos, llegaba y nos asustaba. También aprendimos posteriormente que no era necesario tener la luz apagada, perdón, no era necesario tener la luz prendida, sino que ese ser no se escondía en la oscuridad. Era un ser malo bueno, pues andaba allí nada más viendo a ver si nos portábamos mal, pues nos iba a asustar, nos iba a hacer daño. Luego crecimos y nos dimos cuenta de que no era ninguna de las cosas anteriores, sino de que quizás era pues un concepto que agrupaba
todas las cosas malas del mundo. Últimamente ha cundido la idea de que es un ser que representa la ausencia del bien. Y bueno, pues eso es el demonio, según dicen. Pero ¿sabes una cosa, hermano? No hay nada más equivocado que lo que te acabo de decir. El demonio no es lo que te acabo de decir. Porque todavía hay algunos adultos que piensan que el demonio es un ser de cuernos y cola y que nada más se los inventaron para asustar a los niños y entonces ahorita de adultos no creen en el demonio. Pues bueno, ese demonio que acabamos de platicar, que inclusive lo ligamos mentalmente con los asesinos, los ladrones, los violadores, los narcotraficantes, los corruptos, los vándalos, con todos ellos. Es un ser real. Tan real que él tiene influencia en nuestras vidas. Y ese ser real es el que nos tiene declarada la guerra a nosotros. Y seguramente tú te preguntarás, pues yo qué le hice como para que me declare la guerra, ¿no? Bueno, déjame te digo, hermano, que ese es un enemigo que te hiciste gratis. Tú no hiciste nada para tenerlo de enemigo. El problema del demonio con nosotros es que no puede vengarse de Dios directamente. Y como no se puede vengar de Dios directamente, entonces se venga a través de nosotros. Nos hace daño a nosotros para vengarse de Dios. Es como cuando hay unos vecinos que se pelean y entonces uno de ellos pues no se atreve a ir a pelearse con el vecino cara a cara directamente. Entonces, para vengarse del vecino, lo que hace es que sale a la calle en la noche o en un momento de distracción y le raya la pintura al carro. Entonces se vengó del vecino a través del carro. ¡Qué cobarde!, ¿no? Eso es muy cobarde. Bueno, pues de esa manera el demonio se venga de Dios a través de nosotros. Y esa es una guerra que tenemos declarada ya de por sí. No es una guerra como la guerra de Estados Unidos e Irak. No es, diciéndolo de una manera chusca, no es la guerra de el santo contra las momias de Guanajuato. No, de ninguna manera. Es una guerra espiritual que tiene efectos en nuestra vida diaria y que tiene efectos también en el mundo material. Y cuando nosotros hablamos de un enemigo, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es saber quién es el enemigo y cómo vamos a enfrentar ese enemigo. Y el tema del día de hoy es precisamente ese. ¿Quién es el enemigo? Que ya dijimos es el demonio. ¿Y cómo vamos a enfrentar ese enemigo? Entonces, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Qué rey antes de salir a la guerra contra otro rey no se sienta a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Chéquense, 10,000 contra 20,000. Tienes que medir fuerzas, tienes que saber si vas a poder o no vas a poder. O sea, ya sabes que tienes menos soldados que el otro. ¿Nuestras armas empatan o equilibran la pelea? ¿Nuestras estrategias nos ayudan a equilibrar la pelea? ¿O ya mejor levantamos las manos y nos rendimos? ¿Verdad? Esto es muy importante porque en este tema vamos a hablar de cómo defendernos de ese enemigo que es el demonio. Y bueno, importante, el demonio no es cualquier enemigo y la guerra que tenemos ahorita contra él no es cualquier guerra. Entonces es importante que tengamos en mente lo siguiente. San Juan Crisóstomo decía lo siguiente: las cosas que proceden de la naturaleza y las que parten de nuestra voluntad son de poca importancia comparadas con la guerra implacable que nos tiene declarada el demonio. Imagínense. O sea, lo que hagamos nosotros en toda nuestra vida y las cosas que puedan suceder en la naturaleza no se comparan con lo que nos puede hacer el demonio. Entonces es importante tener esto en mente. Y sobre todo que cuando hablamos de esta guerra no nada más hablamos de defendernos a nosotros para nosotros salir bien librados, sino que debemos tener presente que esta guerra la vamos a luchar como guerreros de Dios para protegernos a nosotros y sobre todo para proteger a nuestras familias, para proteger a nuestros seres queridos. Y sabes una cosa, un verdadero soldado
no lucha porque odia lo que tiene delante. No se trata de luchar por odiar o porque odiamos, sino luchamos porque amamos lo que tenemos detrás, que es nuestra familia, nuestros seres queridos, la sociedad, nuestro país. Entonces, bueno, si queremos saber cómo nos vamos a enfrentar con ese enemigo que tenemos gratis para nosotros, ¿no? Que es ese enemigo que tenemos, pues lo primero que tenemos que hacer es, vamos a conocer al enemigo. Debemos conocer al enemigo. Entonces, para conocer al enemigo, primero vamos definiendo pues, quién es el demonio. Y el demonio es una criatura de Dios que era buena y luminosa en su origen. Es decir, Dios lo creó bueno, luminoso, muy bello. Y era tan bello que se llamaba Luzbel, o sea, luz bella. Y cuando él se dio cuenta que era así de hermoso, así de bello y que tenía poder, pues él quiso la misma adoración que recibía Dios. Y al no poder, se enfrentó contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Obviamente, este enfrentamiento que tuvo él contra su creador, que es Dios, pues hizo que él se alejara de Dios. Y al alejarse de Dios, pues quiso vengarse de él, porque él no recibió adoración de parte de Dios, de parte de todos, ¿no? Entonces, al alejarse de Dios, se quiso vengar de él. Cuando se dio cuenta que nosotros somos sus hijos y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos aborrece también tal como aborrece a Dios. Entonces, al tratar de vengarse de Dios, se desquita de Él o se venga de Él a través de nosotros. Nos hace daño a nosotros para vengarse de Dios. El demonio es un ser real, es un ángel caído, que era lo que les comentaba. Es un ángel que no perseveró, es decir, empezó bien, pero se desvió en el camino. No quiere decir que haya sido un producto con defecto, como muchas veces se piensa que Dios hizo algo con defecto. No lo hizo con defecto, sino que en el uso de su libertad tomó una mala decisión. Es constante, perverso y con una voluntad terrible. Constante porque es un ser que no duerme. Al no tener un cuerpo físico no duerme, no tiene la necesidad de dormir. Es perverso porque nada más anda viendo a ver la forma de dañarnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestra sociedad e inclusive al mundo, con tal de desquitarse de Dios. Y tiene una voluntad que nada lo hace cambiar de parecer. En tantos miles de años no ha cambiado de parecer. Sigue insistiendo en vengarse de Dios haciéndonos daño a nosotros. Es muy inteligente. Si lo comparamos con nosotros, es muy inteligente. O sea, tiene una inteligencia a la que nosotros ni siquiera podemos aspirar. Pero ¿qué creen? A pesar de su gran inteligencia, es limitado. Es decir, no se compara con Dios, de ninguna manera, ¿no? Se le menciona más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Más de 500 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se le mencionará tantas veces? Pues precisamente por lo peligroso que es. Entonces, bueno, si nosotros ya vimos quién es el demonio, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del demonio. Y dice, a través de toda la historia del hombre, y esto habla de toda la historia, desde la prehistoria hasta nuestros días, se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Fíjense nomás, una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, es decir, contra Satanás. Aquí el catecismo ya nos está hablando de que es una lucha, es una guerra, que dice que se inició desde el origen del mundo, es decir, desde que el mundo era un granito de arena flotando en el espacio, hasta nuestros días. Durará hasta el último día, o sea que no pienses que porque ya ganaste una batalla ya la hiciste. Tú vas a estar en esa lucha, o has estado desde que naciste hasta el día de hoy, y vas a estar hasta que te mueras. Esta lucha es hasta que te mueras. Dice, inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente. Es decir, no puedes excluirte. No puedes decir,
yo soy hombre de paz y yo no le entro a la batalla, ¿no? Porque te están dando, pero hasta por debajo de las piernas, ¿no? Entonces es importante que sepas que debes combatir, debes cuidar y proteger a tu familia. Y dice, no sin grandes trabajos. Quiere decir que la batalla no está fácil, no está fácil. Pero ¿cómo si lo puedes ayudar? ¿Cómo si lo puedes lograr? Pues con la ayuda de la gracia de Dios. Fíjate, el otro día estaba viendo un video de uno de los padres que hablan allí en el internet, en el YouTube, y él comentaba algo que yo no había pensado, pero que es muy cierto. Dice, es dogma de fe creer en la existencia de Satanás, en la existencia del demonio. O sea, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es dogma de fe creer, así como creemos que existe un Dios, que es uno y tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesús, Hijo de Dios, vino al mundo engendrado en María la Virgen, de esa manera, a ese mismo nivel de dogma de fe, debemos de creer que existe Satanás. ¿Tú sabías eso? Bueno, si tú crees en Dios, en la Santísima Trinidad y en todo lo que te ha dicho la iglesia, pero llegas a pensar, pero yo no creo en Satanás, eso es algo que se inventaron para asustarnos y para hacernos portar bien, es para controlar a la sociedad, es para no sé qué, déjame decirte, hermano, que no eres católico. Si tú crees ser católico, debes de creer en todo lo que te dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y este punto es importantísimo. Bueno, para que veas cómo es la lucha de Satanás con nosotros, y para que veas cómo de lo más profundo de su ser sale esa sed de venganza contra nosotros, te voy a poner la película, un fragmento muy corto de la película de Amadeus, que habla de la historia de Wolfgang Amadeus Mozart, el músico muy famoso, ¿no? Hay un compositor que se llama Salieri, que es el viejito que vamos a ver en esta escena, que él siempre quiso ser el mejor músico de la corte. Y todo el esfuerzo que puso durante toda su vida fue para ser el mejor músico de la corte. Pero un día, ya más o menos cuando él ya estaba bien colocado y reconocido y todo, un día aparece este Mozart, que era un músico con un talento increíble. Y cuando lo ve dice, ¿cómo es posible? Le dice a Dios que tú le hayas dado ese talento a este muchacho tal por cual, ¿no? No es posible que le hayas dado ese talento, dice, ¿y yo qué? Yo que me he esforzado toda mi vida, dice, por componer la mejor música que se pueda, dice, y tú le das el talento a este tonto, dice, pues no puede ser, ¿no? Y ahí viene precisamente la escena que les voy a mostrar. Because you choose for your instrument a boastful, lustful, smutty, infantile boy, and give me for reward only the ability to recognize the incarnation. Because you are unjust, unfair, unkind, I will block you. I swear it. I will hinder and harm your creature on earth as far as I am able. Te detendré, lo juro. Le estorbaré y perjudicaré a tu criatura en la tierra tanto como pueda. ¿Ustedes creen que Satanás no piensa de esta manera? Claro que sí. ¿Cómo es posible que nos haya creado a nosotros a su imagen y semejanza y a él no? ¿Cómo es posible que aún así, digo ya, y después de eso más bien, nos haya hecho sus hijos? ¿Cómo es posible? No. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dio esos dones y a él no. Entonces, va a estorbarle al ser humano, lo va a detener, lo va a perjudicar tanto como pueda. Y a pesar de su condenación, lo va a hacer. ¿Por qué? Pues por pura venganza. Así es la manera que piensa el demonio. Ahora bien,
vamos a conocer un poquito más al demonio, ¿no? Y aquí te quisiera hacer una pregunta. ¿Todavía en este punto te preguntas si el demonio existe? Bueno, pues yo te voy a decir, hay gente que piensa que esas son malas vibras, ¿sí? Que eso es nada más cosas que uno trae, que a veces uno trae malas vibras o buenas vibras. Inclusive hay gente que dice, no, es que yo llego llego con cierta persona y yo siento las vibras, ¿no? ¿Saben una cosa? Esas famosas vibras están científicamente demostradas como acto reflejo del cerebro, de la parte más primitiva del cerebro que se llama hipotálamo. Entonces, cuando tú ves a una persona, aunque conscientemente no veas en sus gestos o en su lenguaje corporal algo, la parte más primitiva de tu cerebro sí lo está interpretando y sí lo está entendiendo y por eso sientes esas malas vibras. Entonces, no creas que existen las vibras, ¿no? Las vibras no existen. Ahora bien, ¿qué no es el demonio? Vamos a hablar de qué no es el demonio. El demonio no es el yin y el yang que viene de Asia, ¿no? Ese tipo de conceptos, en donde hay dos fuerzas que son equilibradas y que están eternamente luchando entre sí. Eso no es. O sea, el yin y el yang asumen que Dios y el demonio son seres que están al mismo nivel. Y eso es totalmente incorrecto. Que son fuerzas opuestas luchando infinitamente por la supremacía, como si fueran campos energéticos que están en el universo allí y que están viendo a ver cuál prevalece, ¿no? Inclusive hay quienes dicen, no, es que yo, pura energía positiva, ¿no? Las energías positivas, como tratando de manipular esas energías para su propio beneficio. Eso no es el demonio. Las famosas energías ni existen. Tampoco es una personificación del mal. Es decir, no es un personaje que representa todo lo malo del mundo. No lo es. Tampoco es, como les decía al principio, no es un cuento inventado para asustar a los niños para que se porten bien. ¿Sí? De cuernos y cola, de color rojo y con su trinchete, ¿no? Y con su trinche más bien. Tampoco es un concepto que agrupa la carencia del bien. Como por ejemplo, ¿qué es la oscuridad? Pues la oscuridad es la carencia de luz. ¿Sí? Y mucha gente de esa manera interpreta al demonio. El demonio no es un ser, es más bien la carencia de cosas buenas, ¿sale? Entonces, eso no es el demonio. Es bien importante tenerlo en cuenta. Tampoco es ese ser invencible que sacan en las películas de Hollywood, en donde la gente está luchando despavorida, tratando de huir del demonio y tratando de salvarse. Y comercial. Por cierto, esas personas jamás se encomiendan a Dios, ¿no? Pero bueno, están luchando contra ese ser malo y todo eso porque hay una persona que está poseída por el demonio y llegan y lo matan y ya todo el mundo descansa porque ya mataron al demonio, ¿no? Y ahí se ve el personaje ahí tirado en el suelo. Y un segundo antes de que se acabe la película, la persona que habían matado abre un ojito y ya aseguraron la secuela de la película, ¿no? Ese no es el demonio. El demonio sí es invencible, pero, como dicen en mi rancho, tiene sus asegúnes, ¿sale? Pero eso no es el demonio, ¿no? Muy bien. En este momento me gustaría hacer un corte y me gustaría comenzar a ver el tema desde una perspectiva diferente. Y la primera pregunta que te voy a hacer desde esta nueva perspectiva es, oye, hermano, ¿y tú le crees a Jesús? Te hago la pregunta por lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando Jesús fue al desierto, fue tentado por Satanás. Inclusive la palabra de Dios dice lo siguiente, que Jesús le dijo a Satanás, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó. Si tú le crees a Jesús, entonces tú creerás estas palabras que están en tu pantalla, porque Jesús se dirigió a una persona espiritual, pero persona. Y el demonio lo dejó, esa persona lo dejó.
¿Se imaginan ustedes a Jesús yendo en el desierto y por su pura mala suerte se llegó a un lugar en donde había malas vibras, donde había malas energías? Y entonces él dijo, ¡ay, retírate, Satanás! Y entonces las energías lo dejaron. ¿Ustedes se la creen de esa manera? Pues claro que no, claro que no. Jesús estaba dirigiendo a una persona y habló con esa persona, se comunicó con esa persona, y entonces esa persona, al no poder con él, se alejó, se fue, lo dejó. ¿Cómo ven? Ahora bien, Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no solo dijo que él hablaba con la verdad, sino Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. ¿Se imaginan ustedes a ese ser divino, omnipotente, todopoderoso, que es la verdad, echándose una mentirilla nada más para podernos personificar el mal y decir cuídense de esas malas energías? Pues claro que no. O sea, sería inconcebible pensar que la verdad mintiera. Entonces te hago la pregunta, ¿le crees a Jesús? Las personas que anduvieron con Jesús, que eran sus amigos, es decir, los apóstoles, dijeron lo siguiente: el mundo entero yace bajo el poder del maligno. O sea, el mundo entero yace bajo el poder de alguien. O sea, como un concepto o una energía o la carencia de algo puede tener bajo su poder al mundo. Pues claro que no. O sea, ya no cuadran las cosas, ¿verdad? Otro decía, sean sobrios y velen, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, es un ser que está viendo por ahí cómo hacernos daño. También decía, y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del demonio. Entonces, quiere decir que Jesús vino para destruir las obras de alguien que es malo. No vino para neutralizar una energía negativa. No vino para llenar ese hueco que representaba la carencia de algo que era el bien. Claro que no. O sea, eso es cuestión, ahora sí que de sentido común entender que se está hablando de una persona. Muy bien. Ahora bien, si ya vimos esto, qué es lo que decían los amigos de Jesús, ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús mismo. Jesús mismo dijo, Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Es decir, el demonio no se mantuvo con la verdad, se alejó de la verdad y era homicida. Es. Y también dijo Jesús, el enemigo solo viene a robar, matar y destruir. Era lo que les decía, ¿ustedes creen que el demonio está buscando hacer equipo con nosotros? Y que se están ahí repartiendo a los jugadores, digámoslo de alguna manera, entre Dios y el diablo. Claro que no. Él lo único que quiere es hacernos que nos alejemos de Dios, echarnos a perder la vida y echarnos a perder la existencia y sobre todo nuestra vida eterna. Ahora bien, ¿cuál es el poder que tiene el demonio? Bueno, pues como ya lo habíamos comentado, es un ser muy poderoso comparado con el hombre, comparado con nosotros. Y obviamente pues no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, ¿no? Porque pues no vamos a ganar. Es un ser muy poderoso, pero bueno, es limitado como lo habíamos comentado, ¿no? Y esta persona no duerme, nunca duerme. Al no ser un ser con cuerpo físico no necesita descansar. Entonces siempre está viendo lo que estamos haciendo. Conoce nuestra vida más que nosotros mismos. Se sabe de memoria todo lo que hemos hecho y deshecho en este mundo. Se sabe nuestra vida desde el momento que fuimos una celulita hasta lo que hemos hecho el día de hoy.
tiene muchos demonios bajo su mando. Son legiones de demonios. Entonces es importante tener en cuenta aquella palabra de Dios en donde dice que si se expulsa un demonio, hay que tener cuidado de mantenernos. Porque si no, entonces ese demonio va por 7 más y vienen y se meten otra vez. Pero ya no es uno, ya son 7. Entonces hay que tener cuidado porque nomás están viendo a ver de dónde nos agarran. Son estrictamente jerárquicos y a pesar de ser muy demonios, obedecen. Son obedientes en su jerarquía. Y hay demonios que tienen muy alta jerarquía y hay demonios que tienen menos jerarquía. Pero son legiones de demonios. No crean que son 2, 3, son muchos. El demonio es un ser espiritual que puede tener influencia en el mundo material, es decir, tiene poder y puede llegar a este mundo y hacer cosas sobrenaturales en este mundo. Y bueno, conoce todas nuestras debilidades y sabe por dónde darnos. Por ejemplo, imagínense que hay un hombre que acaba de tener un hijo y cuando ve a su hijo tan chiquito dice, híjoles, esta personita chiquita depende 100% de mí. ¿Y qué pasa si se me enferma? ¿Y qué pasa si no tengo dinero? ¿Y qué pasa si no tengo cómo responder a eso? Y entonces le ofrecen una tarjeta de crédito. Y dices, yo agarro la tarjeta de crédito, porque así si me pasa algo con esta tarjeta de crédito yo respondo. Y el problema no es la tarjeta de crédito. El problema es que esa persona pone su confianza en la tarjeta de crédito en lugar de poner su confianza en Dios. Qué gacho, ¿verdad? Pues déjenme decirles, hermanos, que ese fui yo. Yo cometí ese error. Y me metí en problemas de tarjeta de crédito como ya se han de imaginar. Así que esa es una de las muchas maneras en que el demonio conoce nuestras debilidades y nos hace un ofrecimiento. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer el demonio? El demonio no puede hacer nada que no permita a Dios. O sea, si Dios le cerrara todas las puertas y le diría, ya no puedes entrar al mundo, ya no podría entrar al mundo. Es la verdad. Pero Dios siempre va a permitir en algún momento que suceda algo, pero siempre es con un bien superior, es decir, que nosotros aprendamos de allí, que maduremos como hijos de Él en esas situaciones. Dice San Agustín, si Satanás tuviera de Dios mano libre, ninguno de nosotros quedaría vivo. Imagínense, o sea, tiene tal poder que en un santiamén ya nos acabaría toda la humanidad, a todos los que pisamos en el planeta en este momento. No puede tomar control de tu voluntad. Y yo le pongo la anotación, si tú no lo dejas. Porque si tú le abres las puertas, pues claro que va a tomar control de tu voluntad. No conoce el futuro. Es importantísimo, no conoce el futuro. Porque muchas veces pensamos que que el demonio es un ser que es infinitamente malo e infinitamente inteligente y poderoso. Pues no, porque el único que es infinitamente algo es Dios y es bueno, no es malo, Él es el único omnipotente y omnipresente. Entonces no conoce el futuro, tampoco puede leer tu pensamiento. O sea, tú puedes hacer muchas cosas y Él no puede leer tu pensamiento. Entonces va a intuir, porque es muy intuitivo, va a intuir qué es lo que te va a pasar y va a intuir qué es lo que estás pensando y sobre eso es donde va a actuar. Y sobre todo en tus debilidades, ¿no? Pero nunca va a poder leer tu pensamiento. El único que puede leer tu pensamiento es Dios. Y nadie más. No puede obligarte a hacer algo. Por ejemplo, el demonio no puede obligarte a pecar. Por eso es que es muy astuto y en lugar de obligarte a pecar, te engaña y te pone un montón de cosas para que tú, ahora sí que caigas en el error y peques. Pueden ustedes leer un poquito más acerca del demonio en Así Prensa, donde dice cosas que tal vez no sabías del diablo y sus demonios, según el exorcista Fortea. Métanse a leerlo, es un artículo más cortito, pero está muy interesante. Bueno, continuando con el conocimiento del demonio, vamos a ver cómo actúa normalmente el demonio. Entonces el demonio siempre te va a poner un ofrecimiento a la medida, sabiendo
cómo, o sea, habiendo visto a todos los seres humanos que han pisado este planeta desde el principio de la historia, desde el principio de la humanidad, y sabiendo cómo somos todos, ya nos tiene clasificados por qué número qué tipo de ser humano eres. No, tú eres el número 16, entonces tú tienes estas debilidades, ¿no? Así yo me lo imagino. Pero sabe perfectamente cuáles son tus debilidades y sobre eso te va a poner una tentación, ¿no? Por ejemplo, el gato, pues lo pone allí con una pecera que está fácil que la agarre, ¿no? Está facilita. Es muy astuto. Recuerden que es más inteligente que nosotros, ¿verdad? Entonces siempre nos va a poner algo para que nosotros caigamos. Siempre te va a poner como si fuera un restaurante con un buffet y te va a poner todas las viandas allí de todos los tipos de platillos habidos y por haber para que tú escojas el que tú quieras, y déjenme remarcar esto, con el cual ustedes quieran ofender a Dios. Así. Te va a poner todas las opciones y tú escógelo. Imagínense, por ejemplo, si nosotros no estamos conscientes de eso, imagínense una pareja de esposos. Empieza una discusión y cuando estás desprevenido y bajas la guardia, los demonios actúan. Y de una tontería, de una simple tontería, vienen unas broncas que para qué les cuento. Hasta golpes y divorcios se pueden dar. Por una tontería. ¿Y por qué? Pues porque bajaste la guardia. Los demonios son como tiburones en el océano, que alguien a 2 kilómetros tiene un sangrado en el agua y lo huelen y se dejan ir todos, ¿eh? Todos los que están alrededor se dejan ir. Así son los demonios. Muy bien, te van a hacer un ofrecimiento a tu medida, como les digo. ¿Cómo actúa normalmente el demonio? Con engaños. Por ejemplo, a través de la hechicería, el espiritismo, los horóscopos, la magia blanca, los juegos del péndulo, el que se puso muy famoso por allí con los muchachos de las escuelas, de las primarias, el Charlie Charlie, la Ouija, el tarot, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes oía hablar del tarot y nada más se veían las películas, ¿no? Y ahorita sale uno a la calle y en cada poste hay un letrero pegado del tarot. ¿Por qué? Pues porque hay mercado, hay gente que cae en eso. Y cuando ustedes hacen eso, caen en alguna de estas cosas, ustedes abren una puerta donde el demonio entra. Y ya una vez allí, sáquenlo. Por eso es bien importante que si ustedes han caído en alguna de estas cosas y de mucho tipo de cosas más, entonces vayan y se confiesen con un sacerdote. Y mientras tanto el demonio, ¿qué creen que les dice? Inocentes palomitas que cayeron en este asunto. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Continuando con la parte de cómo actúa normalmente el demonio, bueno, pues buscando acuerdos y creando fortalezas. Es decir, si ustedes tienen la idea de conseguir una promoción en su trabajo, el demonio va a tratar a toda costa de que ustedes no vayan a conseguir la promoción porque esa promoción es buena para ti y para tu familia, entonces no quiere. Entonces te va a empezar a convencer de que tú eres bien maleta, que tú no sabes, que además tú no te lo mereces y que pues la otra persona que está luchando por el puesto pues es bien trácala, pero es más inteligente, entonces pues ni modo, que se la lleve la promoción. Y llega un momento en donde te convence, y te convence tanto que entonces ya quedas inutilizado. Y entonces construye una fortaleza de ese acuerdo para que nadie nunca lo vuelva a tocar, para poderte tener dominado. Esos son el tipo de acuerdos que busca el demonio contigo. Acuérdense que el demonio es el padre de la mentira. Y el acuerdo, pues en realidad no lo haces tú, lo hace él a través del saboteador interno que tenemos. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra el demonio? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque podemos usar la armadura de Dios. Y, canijo, pues ¿cuál es esa armadura de Dios, no? Bueno, pues se las voy a presentar. Esa armadura de Dios viene en la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos del 13 al 17. Y dice lo siguiente: por eso tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto
y manténganse firmes después de haber vencido todo. Manténganse firmes, eso es bien importante, hay que mantenernos firmes porque muchas veces tenemos puras llamaradas de petate cuando se trata de hacer las cosas bien, ¿verdad? Dice, ciñan su cintura con la verdad. Es decir, aunque duela y aunque pueda resultar incómodo y vergonzoso, hay que apretarse el cinturón y siempre hablar con la verdad y hacerlo todo por la verdad. Dice, revístanse de la justicia como coraza. ¿Y por qué la justicia como coraza, no? Porque te cubre el pecho, te cubre el corazón. Y ustedes recuerdan, Dios escribió su ley en nuestro corazón. Entonces hay que cuidar el corazón. Calzados con el celo por el evangelio de la paz. Fíjense, el celo por el evangelio de la paz. ¿Y por qué en el calzado? Porque el evangelio es acción, es movimiento. Y te va a llevar del lugar a donde tú estás hacia un mejor lugar, caminando hacia Dios. Entonces es un calzado que te mueve, que te obliga a moverte, porque el evangelio nunca te va a dejar como estabas antes. Dice, embrazando siempre el escudo de la fe. ¿Por qué la fe en un escudo? Porque la fe te va a cuidar de todos los dardos encendidos que el maligno te va a aventar. Siempre están constantemente atacándonos para podernos dominar, para poder hacer que nosotros pequemos. Y la fe es la que nos va a poder cuidar de esos dardos. También dice, tomen también el yelmo de la salvación, el casco. ¿Y por qué el casco? Pues porque todo pasa por la cabeza. ¿Sí? La salvación la vamos a lograr con las cosas que pensamos, con las cosas que decidimos, con las cosas que vamos a hacer. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Porque sabemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que puede penetrar hasta el tuétano, hasta el fondo de nuestro ser. Entonces es importante que siempre lo tengamos en mente. Y esta armadura, hermanos, pues hay que usarla todos los días. Esta no es nada más para dominguear. Esta es de todos los días. Y sobre todo tener en cuenta, pues, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y el espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo importante de la armadura. Entonces la analogía es ceñir tu cintura, usar la justicia como coraza, pero lo importante es lo que está en rojo en esta imagen. Y bueno, solamente así como para redondear, pues la armadura de Dios consta de la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y el espíritu. ¿Qué otra cosa podemos usar para poder defendernos y luchar contra el demonio? Pues es usar los medios que la iglesia nos ofrece. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, la primera y más importante, la primera que podemos hacer, que es muy sencilla y que nos puede ayudar mucho, pues es la señal de la cruz, ¿verdad? Y esa señal de la cruz es la que ya conocemos, ¿no? Que dice, de los pasos del 1 al 4, dice, por la señal de la Santa Cruz, que se hace una cruz en la frente. Esa cruz, ¿cuál cruz es? ¿Por cuál señal de cuál cruz? Pues la cruz en la que Jesús murió por nosotros. La cruz en la cual Jesús derramó toda su sangre por nosotros, en la que expiró por nosotros. En esa cruz, Jesús venció al demonio para siempre. Entonces, por la señal de esa cruz, y luego dice, de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Pues el mundo, el demonio y la carne. Dice, líbranos, Señor Dios nuestro. Fíjense, por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Y luego decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de la Santísima Trinidad, de las tres personas que son un solo Dios y tres personas distintas. Entonces, imagínense qué poderosa es esta señal de la cruz, esta bendición. Entonces, antes de salir de sus casas, persígnense. Antes de comenzar el día, persígnense. Te hago la pregunta, ¿tú lo haces? Bueno, continuamos. El siguiente medio que la iglesia nos ofrece, pues es la confesión.
es en donde nos reconciliamos con Dios. Y obviamente después de la confesión, pues viene la comunión. La comunión es lo que nos va a permitir estar en conexión con Dios. Como les comentaba antes, el demonio pues no puede ver a Dios, o sea, no se le puede acercar a Dios. Y lo aborrece. Y cuando nosotros estamos bien con Dios y comulgamos, el demonio no se nos va a acercar. Y no se nos va a acercar porque está Jesús con nosotros, estamos conectados con Jesús. Pero solamente basta con que nosotros decidamos a través de un pecado alejarnos de Dios para que el demonio haga de las suyas. ¿Qué otro medio tenemos? Bueno, pues el otro medio es la oración a San Miguel Arcángel. Esta oración fue creada por el Papa León XIII y es muy poderosa contra el demonio. Entonces, esta la pueden encontrar, pues ahora sí que hasta en estampitas. Aquí la dejo, cuando ustedes gusten pueden poner el video otra vez y sacar la oración de allí si gustan. Y el siguiente medio que la iglesia nos ofrece, pues bueno, es el agua bendita. Y decía Santa Teresa de Ávila, no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen. El agua, este artículo lo pueden también encontrar en Nazi Prensa. Ahí les pongo la página al final abajo aquí en esta imagen. Dice, el día en que Santa Teresa de Ávila venció al demonio con el poder del agua bendita. Es importantísimo que ustedes la tengan en cuenta. Y yo les pregunto, ¿tienen ustedes agua bendita en su casa? La siguiente pregunta es, ¿la saben usar? Porque no es magia, ¿eh? O sea, es un sacramental, pero no es magia. No crean que es polvoritis, polvorotes y ya se logró. No, no. O sea, hay una forma correcta de hacer el uso del agua bendita. Y también hay muchos tipos de agua bendita. Bueno, no muchos, pero sí hay diferentes tipos de agua bendita. Entonces, si no sabes, te invito a que te acerques a un sacerdote y que te instruya en cómo hacer uso del agua bendita en tu casa y que tengas agua bendita en tu casa. El siguiente medio, bueno, también hay una oración que pueden ustedes decir al momento que hagan uso del agua bendita y que dice que esta agua bendecida nos dé salvación y vida, ¿no? Otro medio es el rosario. ¿Cuántas personas que ustedes conozcan rezan el rosario? Bien poquitas personas, bien poquitas. Y tan fácil que está, porque es tan fácil como tener un rosario en la mano para rezarlo, y para los que somos más tecnológicos, ya hasta hay rosarios en el teléfono celular. Y todavía peor, o todavía mejor, hay rosarios que tienen hasta audio, por si ustedes están solos, el teléfono celular les contesta el rosario, o los va guiando. ¿Cómo ven? Entonces está fácil, nada más la cosa es que se den el tiempo y que recen el rosario. Yo les puedo decir lo siguiente, y es bien importante. Ya vimos que el demonio es un ser muy poderoso, ya vimos que es muy inteligente, es tramposo, es mañoso, es muy sagaz, nos engaña muy continuamente, y yo les digo, ya tenemos algunos medios que podemos usar para poder luchar contra el demonio, pero ahí les va cuál es la más importante, ¿sí? Claro que son complementos, ¿no? Pero es la más importante. Si ustedes se someten a Dios y resisten al diablo, el demonio huirá de ustedes. Sí, hermano, sométete a Dios. Y si tú te sometes a Dios y haces esto, el demonio, como una simple y vil caricatura, va a huir de ustedes. Qué chistoso, ¿no? Tan poderoso, pero si nosotros estamos de la mano de Dios, no nos va a hacer absolutamente nada. Claro, las tentaciones allí van a estar, pero a ti no te va a hacer nada. Decía Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo, un hombre debe luchar mucho en su interior y con todas sus fuerzas antes de aprender totalmente a vencer. ¿Esto qué te dice? Que la lucha más grave y más fuerte que vas a tener es en tu interior. Y el demonio siempre va a tratar de agarrarte cuando estás solo. Siempre va a tratar de agarrarte cuando estás solo. Entonces hay que aprender a luchar en nuestro interior, sobre todo tener ese temple, ¿no? Y déjame decirte una cosa, hermano, o sea, cuando te hablo de todo esto, de que tienes que luchar en tu interior y todo eso, eso es algo que es constante, eso es algo de todos los días. No creas, hermano,
Si es que tú lo piensas así, que porque vas a misa todos los domingos ya la hiciste. Déjame decirte que no. ¿Quieres saber por qué? Porque un cristiano de medio tiempo nunca podrá vencer a demonios de tiempo completo. ¿Cómo ves? O sea, si tú eres uno de esos católicos que vamos a misa 1 hora a la semana, nomás 1 hora a la semana, ¿tú crees que con eso ya la hiciste? Pues claro que no. Tienes que estar constante y conscientemente en esta lucha para poder salir adelante, para poder ganar la batalla. Y obviamente poniéndote en manos de Dios, sometiéndote a Dios, para que Dios esté contigo y puedas perseverar y puedas vencer. No vamos a poder vencer si no vamos de la mano de Dios. No somos capaces, pero la gracia siempre nos va a ayudar. Y tu voluntad, obviamente. Tienes que tener voluntad para poder luchar. Entonces, hermano, te quiero decir lo siguiente. Ya vimos todo este tema y ya vimos que es un ser real el demonio y ya vimos que es muy poderoso y ya vimos todo eso. ¿Sabes, hermano, que esta es una lucha real? Esta es una lucha real. Y yo te invito, hermano, a que despiertes, a que te pongas las pilas. No hay de otra opción. No puedes salir bien librado si no luchas con toda tu voluntad, con todo tu ser. Ponte de la mano de Dios. Recuerda que estás recibiendo ataques diarios. Estate atento. No hay de otra. Estate atento. Y te digo una cosa, hermano. Sí puedes vencer. Sí puedes vencer, pero de la mano de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces te invito, hermano, a que hagamos una oración para terminar el tema. Y bueno, Señor, Dios Padre, omnipotente, todopoderoso, único, verdadero, que eres fuente de toda ternura, fuente de toda bondad, que tú eres el principio y el fin, y que todos salimos de ti y vamos hacia ti. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta lucha que tenemos en nuestra vida diaria, que nos ayudes a comprender el bien y el mal, que podamos nosotros tender al bien y no al mal. Ayúdanos enviando a tu Espíritu Santo para que nos dé el don del discernimiento y podamos saber qué cosas de nuestra vida diaria son bien buenas para ti, de acuerdo a tu visión, a lo que tú quieres, y qué cosas no van por allí. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos dé fortaleza y nos dé perseverancia en esta lucha, y sobre todo, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a mantenernos siempre a tu lado. Te pido esto, papá, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y por la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les decía, hay un versículo para memorizar el día de hoy y ese versículo es: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El reto para valientes es: identifica una de las formas en que el demonio te está atacando actualmente y haz un plan de lucha contra él, un plan de batalla, usando la armadura de Dios y los medios que la iglesia nos ofrece. Las preguntas para los grupos son: ¿identificas algún ataque de este tipo en tu vida? ¿En el pasado, en el presente? ¿Has usado estos medios como defensa? Responde sí o no. Y si respondiste que sí, ¿cómo? ¿Cómo los usaste? ¿Y por qué los usaste? Muy bien, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima.